Hola, buenas tardes. Acá estamos en un nuevo vivo de Pedagogías Clandestinas junto con Gustavo Almirón y Fernanda Foresi. Como hacemos en general cuando trabajamos con pedagogías clandestinas y tenemos nuevos y nuevas invitadas, vamos a contarles un poco de qué se trata. Desde el año 2017 estamos trabajando a partir de cursos de capacitación desarrollados en el Instituto Olga Cosentini, y a partir de ahí fuimos cada año reeditando con diferentes ingredientes cursos que tienen que ver con la práctica docente, basados en la creatividad, la innovación y más que nada la posibilidad de que todo lo que plantean los nuevos marcos interpretativos de la didáctica se hagan acción en cada encuentro que tenemos. En la pantalla pueden ver algunas imágenes porque la idea es hoy trabajar el tema de la evaluación y creemos que la evaluación se puede comprender en el marco de lo que son las propuestas de enseñanza. Entonces, viendo qué es lo que sucede cada vez que nos encontramos a desplegar las acciones que tienen que ver con el desarrollo de los cursos. No es un espacio, digamos, que tiene que ver con filas y la disertación por parte nuestra, sino con esta posibilidad de crear entornos a partir de los cuales podamos pensar en construcciones. Yo creo que por esta razón la posibilidad de pasar a propuestas que podamos desarrollar en lo que es la actividad no nos resultó tan compleja, porque cada vez que nos reuníamos había como un correlato que tenía que ver con eso mismo que se estaba desarrollando en el aula, en la presencialidad, en un escenario de la virtualidad. Claro, y un poco también explicarles que elegimos el tema de evaluación porque nos parece que en este momento justamente se da una coincidencia en que todos los profesores, los educadores, los docentes estamos muy ocupados en pensar sobre la problemática de la evaluación de lo que hemos realizado durante estos casi 2 meses o más de trabajo en la distancia. Y por otro lado, nuestro curso, la instancia de capacitación que estamos haciendo con muchos de los profesores que hoy vemos que nos acompañan, que ahí los estamos viendo en el chat y los saludamos a todos muy afectuosamente, está llegando a su fase de evaluación, digamos. O sea, si bien pensamos que la evaluación es un proceso que está durante todo momento, sabemos que en algún punto se hace un corte y es al que nosotros estamos llegando ahora con todos los profesores que están en el curso de pedagogías clandestinas. Así que un poco la idea de hoy es trabajar sobre los supuestos teóricos que nosotros tenemos al pensar la evaluación hoy, tratar de darnos ideas, ¿no? de compartir ideas, de compartir recorridos y de pensar juntos opciones metodológicas diferentes al momento de evaluar los aprendizajes que van realizando nuestros estudiantes. Así que bueno, vamos por ahí. Vamos por ahí. Vamos ahora a ver un video de un proceso en donde un grupo de estudiantes estaban realizando, digamos, diseñando una evaluación, ¿sí? Bueno. Ustedes se preguntarán cómo es una evaluación con ese sentido, con ese ritmo, con esa forma de avanzar que no parece un aula tradicional, donde uno piensa en el instrumento de evaluación desde un lugar muy tradicional, filas, bancos en fila y a lo mejor una propuesta individual.
me gustaría que vayan pensando qué vieron y qué sensaciones les produjo pensar en una evaluación con este clima, que seguramente es muy diferente a la idea que tenemos de evaluación. En Clandestinas, una de las cosas que intentamos hacer es como decíamos el otro día, pensar por fuera de la caja, probar cuestiones diferentes, pero siempre con un marco teórico e interpretativo que lo sustente. Seguramente lo que vieron no produjo la sensación de la tensión de la evaluación, de los nervios que produce la evaluación. Entonces vamos a contarles un poco cómo estamos pensando estas consignas y qué estamos buscando en relación a esta forma que entendemos el sentido de evaluar. Claro, por ahí, Ani, una de las cuestiones que nosotros siempre señalamos en el curso es diferenciar claramente la evaluación de lo que sería la calificación o la acreditación. O sea, me parece que los profesores en un principio tenemos que clarificarnos bien qué estamos entendiendo cuando nosotros estamos pensando un proceso de evaluación. La evaluación como proceso puede tener como dos posibilidades. Mirar lo que está sucediendo en función de la mejora de ese proceso de aprendizaje o calificarlo, valorarlo de alguna manera, ¿no? En esta segunda etapa, en esa segunda parte que yo planteo, estaría lo que nosotros muchas veces consideramos como calificación, ¿no? Como acreditación, ¿no? La dimensión de lo público de la evaluación. Entonces, eso hay que diferenciarlo bien porque en los discursos de los medios o a veces en algunos discursos aparece muy confuso lo que nosotros pensamos. Así que, bueno, evaluar, estamos evaluando todos, todo el tiempo, a la par que vamos enseñando. Aunque la evaluación siempre en la didáctica ha sido el capítulo de mayor complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque encadena una serie de relaciones de poder, de representaciones, de significaciones que nosotros no podemos soslayar al momento de nombrar la palabra evaluación. En las clandestinas nos corremos de la idea de que evaluar tiene que ver con medir, con cuantificar, nos paramos más en un paradigma en el cual la evaluación tienda a la comprensión y a la mejora, ¿no? Bueno, y en las instancias que vimos, por eso nosotros pensamos, bueno, sería interesante que nuestros profesores diseñen la evaluación de este curso, ¿no? Y ahí estaban discutiendo y tenemos por ahí en las distintas ediciones de este curso, tenemos muchísimo material en el cual se ve cuáles son las discusiones, las preguntas, las dudas y por dónde van los profesores cuando piensan cómo evaluar una instancia de la que participaron. Creemos que esto es un ejercicio muy interesante para después volverlo a las propias clases, ¿no? O a la propia práctica con sus estudiantes. Sí, esto no quiere decir que no tengamos la responsabilidad también de calificar, porque la acreditación es una parte de la evaluación. Hoy en día se está discutiendo mucho si es posible acreditar determinados espacios en la virtualidad. Esto depende también de los niveles del sistema en los cuales se están dando estas discusiones y creemos que nuestra responsabilidad como docentes al enseñar tiene que ver con una evaluación que contemple ambas cuestiones. Entonces, poder de alguna manera establecer criterios, creo que eso es fundamental, consensuar los criterios con los grupos de estudiantes y que de alguna manera toda esa información que recolectamos a través de diferentes instancias e instrumentos den cuenta de ese proceso o de ese recorrido que se ha realizado. Nuestro desafío clandestino en todas las ediciones fue pensar la evaluación desde un lugar lúdico. El juego nos pareció como una instancia que podía integrar recorridos. Y cuando comenzamos a hacer esta tarea de revisar imágenes de las diferentes ediciones, eran muy similares las imágenes de la evaluación con las imágenes de lo que aconteció en las clases anteriores. Y eso le da como cierta coherencia, porque siempre vemos que la evaluación de alguna manera es un reflejo del proceso que se dio de enseñanza y de aprendizaje. En la primera edición, el juego fue como más tradicional, ¿se acuerdan? Pensamos en un tablero, y en un tablero al estilo de la OCA, o como quisieran armarlo, con dado. También pusimos un poco la idea de que podía aparecer la suerte, en función de lo que salga, y también el juego fuera
enlazando los diferentes contenidos que fuimos desarrollando a través de los encuentros. Tal vez podemos ver qué se produjo en esa instancia. Acá tenemos un ejemplo, Ana, en donde sirve un poquito como síntesis de lo que vos venías diciendo, ¿sí? Vamos a ver un video que forma parte de una de las evaluaciones, ¿sí? Primero, en la forma en que le íbamos a dar, y era en espiral. Y después dijimos, ¿por qué pensarlo solamente en 2 dimensiones? Y si era una espiral, no tiene mucho sentido que sea la espiral en 2 dimensiones. Y bueno, tiene lo arriesgado de ser un docente con pedagogía clandestina. Bueno, el casillero 3, bueno, está al lado también. Que está planteado como un juego de la oca, ¿no? Sí. Con casilleros y que depende de donde caigas, cuando tiras al lado te van tocando distintas cosas. Y es como una especie de universo, entonces son planetas, los casilleros donde uno cae. Y tienen distintos nombres. El primer planeta, que es el casillero 3, planeta docentoide. Sala de profesores, los docentes dialogan sobre la responsabilidad de los estudiantes que no quieren trabajar, vuelve al casillero 1 para trabajar. ¿Cómo se llama el planeta que no escuché? Docentoide. Casillero 4, planeta clandestino, proponer un recurso innovador. Avanzar 2 casilleros. Si tiene referencias TIC, un salto a la era digital. Casillero 8, planeta Saturnino digital. Si caes en ese casillero, ganás una tarjeta con descarga gratis para aplicaciones por 6 meses sin publicidad. Casillero 11, planeta abrevadero binario, retrocede 3 casilleros porque no permite el pensamiento crítico. Casillero 13, planeta Doxa Cambalache, como es un improvisado, retrocede al casillero 7. Casillero 15, planeta Tsunami Holístico, 3 características de docente clandestino. Si las da, avanza al 18, si no, se queda ahí. Ahí en el fondo, claro. Casillero 19, planeta Fogón Guitarrero, conceptualizar la evaluación en clave democrática. Si lo hace, avanza al 26, si no, retrocede al 15. El 22, combinación. Bueno, planeta híbrido, y es un desafío, nombrar 3 ingredientes de una clase clandestina, 3 objetos, 3 acciones combinadas. Planeta epistémelo, que es el 25, conceptualizar pedagogía clandestina. Si lo hace, pasa al 28, si no, retrocede al 23. Y el último planeta, Almirón Up. Tuitear una invitación para jugar, en 140 caracteres, obviamente. Si lo hace, gana el juego, y si no, queda. ¿Y a dónde llega? Y el que gana el juego llega al planeta Lila. Bien. Bueno, está lindo. Ahí estaba leyendo algunos comentarios como nos decían que les gustaba la propuesta. Algunos dicen como que está medio trillado el juego de la oca. En realidad lo que nosotros queremos mostrar acá es la gamificación en la evaluación. La verdad que el soporte y el tipo de juego que se usa, en este caso era hasta una propuesta nuestra, por eso decían ya al principio, cuando nosotros empezamos a pensar que teníamos que ser coherentes en nuestra forma de enseñar en las pedagogías clandestinas con nuestra forma de evaluar, surgió sin duda la necesidad de plantearlo a través del juego. Y en ese primer juego y en esa primera edición, nosotros mismos, mucho más contenidos que ahora, en términos de que nos faltaba la experimentación, ¿no? Nos fuimos soltando. Nosotros mismos enmarcamos y encuadramos cómo tenía que ser ese juego, hasta incluso con pistas que dábamos. Y a lo largo de haber probado, no solo en este curso, sino con nuestros estudiantes, otras formas de evaluar,
que tienen que ver con el juego. Y el empezar a escuchar las propuestas de ellos es que nos flexibilizamos mucho más y en las últimas ediciones abrimos a un montón de posibilidades. Tal es así que nos recordábamos que hubo juegos en un momento que teníamos la posibilidad, la presencialidad, en donde se tomó el instituto y se recorrió el instituto, ¿no? Por los distintos espacios y nos iban llevando con pistas. O sea, hubo un juego donde se puso en marcha el cuerpo, o en otra versión que por ahí también está la fotografía, en la cual se remixaron otros juegos como el Jenga, ¿no? Con distintos tópicos y conceptos que habíamos trabajado. O sea, se abrió un escenario totalmente diferente. Entonces, esto nada más que es para mostrarles una de las posibilidades que tomamos en un momento y abrirles a ustedes también la cabeza en términos de decir, bueno, animémonos a probar otras instancias evaluativas en nuestras clases. Fer, esto que decíamos siempre de la necesidad de documentar, es muy importante que cada cosa que hagamos vayamos teniendo registro. A mí me pasa que tengo muy mala memoria, entonces cuando volvimos a mirar lo que teníamos para armar esta instancia y que fuera de una muestra de experiencias, uno se da cuenta de cuál fue el recorrido y cómo fuimos como mirando diferente las situaciones. Este primer juego es el más estructurado y a partir de ahí fuimos soltando. Uno a veces necesita esto. Piensen en la propia práctica de quienes son docentes y quienes están formándose para hacerlo. Cómo muchas veces tenemos algunas maneras de evaluar o algunas maneras de entender la evaluación y las vamos reiterando. Y creo que una de las cuestiones a las que nos tenemos que animar y que todo este desafío de la virtualidad nos lleva es a probar otras cosas que a lo mejor en un primer momento no están tan alejadas de lo que hacíamos en un momento, pero que tenemos que poder ir viendo cómo reacomodarlas creativamente a nuevas situaciones o tal vez a nuevos desafíos. Y no cambia el contenido que estamos enseñando. En el juego tradicional del espiral aparece todo esto que fuimos haciendo como parte de este curso, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con el festival de recursos, que tiene que ver con la forma de plantear las actividades, con una propuesta democrática en términos políticos, y de esta manera generar esto que venimos diciendo de la coherencia entre la propuesta de enseñanza y la propuesta de evaluación. Claro. Sí, y de rigurosidad. Además es muy importante tener en cuenta que tanto en el desarrollo de las clases como en lo que implica el momento de la evaluación, siempre se trata de entender tanto al contenido como a los recursos desde una perspectiva que podemos llamar transmedia, ¿sí? Los contenidos pueden expresarse de distintas formas y pueden tomar distintos lugares, y entonces eso es lo que después podemos ver en el desarrollo de lo que es la evaluación, ¿no es cierto? Por eso puede transformarse en un juego la evaluación, porque también la conceptualización puede pasar por ser un objeto, puede pasar por representarse con alguna acción específica y también puede representarse con un juego, ¿no? En el momento en que podemos desvincular el contenido y la evaluación de un formato clásico y específico, le podemos dar distintas formas y eso es lo que siempre se trata y bueno, de alguna manera hemos tenido algún éxito al respecto. Claro. Sí, acá hay comentarios que me parece que son muy interesantes y podemos ir retomando, ¿no? Juliana dice que el proceso creativo mejora con la práctica. La creatividad tiene que ver con esta acción de hacerlo. O sea, después saldrá como saldrá, pero es animarse. Vieron que en un momento en el video se dice que el docente clandestino asume riesgos. Es arriesgado. Lo mismo que decir, vamos a evaluar a través del juego, vamos a mostrar cómo lo hacemos. No deja de ser arriesgado. Y a medida que uno se anima, somos creativos. Y claro, todos y todas tenemos esa capacidad. Creo que también es importante, y lo habíamos mencionado al pasar, pero me parece que volver sobre eso, es que cuando vos te sentás a pensar, bueno, tengo que hacer en este momento la evaluación, ¿no? Tengo que hacer un corte en este proceso para ver a dónde estamos y cómo seguir. Cuando pensás eso, te pones a pensar en el instrumento que vas a usar para la evaluación y te pones a pensar en los criterios de evaluación. Entonces, los profesores, en el tema del instrumento,
podemos abrir el juego a codiseñar esos instrumentos con nuestros estudiantes, ¿no? De acuerdo al nivel, de acuerdo a la disciplina, de acuerdo, ¿no es cierto?, al momento, a los temas. Pero está buenísimo también trabajar con ellos sobre cómo les parece que esto podría ser evaluado, ¿no? Y eso queda, digamos, esa actitud que nosotros tenemos de apertura a pensar con otros, a cooperar intelectualmente con nuestros estudiantes para pensar la evaluación, es muy importante que esté encuadrada en ciertos criterios, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener claro cuáles son los criterios de evaluación, compartirlos, crearlos también incluso con ellos, ¿no? De una manera colaborativa, para que entonces el proceso tenga sentido para todos y no sea solo una instancia que sirve para lo escolar o sirve para la escuela. Nosotros ayer discutíamos, uno de los días que nos reunimos con el equipo para pensar esto, discutíamos esto que pasa en la secundaria en términos de, decía Anita, está pasando que a los estudiantes, al no tener que acreditar o al no plantearse la acreditación, abandonan, ¿no?, la cursada. Entonces, yo creo que eso nos tiene que hacer pensar a nosotros qué estamos haciendo en términos de la enseñanza. O sea, porque realmente los que asisten entonces a instancias de enseñanza están yendo simplemente para ser evaluados. O sea, hemos marcado una cultura escolar tan atravesada por la evaluación que en definitiva todos cuando entramos a cualquier escenario de enseñanza estamos esperando que nos evalúen y nuestra primera preocupación es cómo va a ser esa evaluación. Entonces, hay algo de lo que nosotros transmitimos, de la representación social que tiene la evaluación, del lugar que tiene en este momento, que nosotros deberíamos aprovechar para revisar. Y justo esta instancia, este tiempo tan inédito y tan complejo, yo creo que nos puede servir a los profesores para revisar nuestras prácticas acerca de la evaluación, ¿no? Muy, muy importante esto que decís, Fer, porque cuando uno ve las imágenes de las evaluaciones clandestinas, hay disfrute. O sea, de alguna manera volver a pensar en cuál es el sentido de la enseñanza y a partir de ahí probablemente la evaluación entre dentro de ese mismo sentido. Porque cuando pensamos en los criterios, ¿a qué le estamos dando valor? ¿Le estamos dando valor pura y exclusivamente a la cuestión de una calificación o le estamos dando valor a ese aprendizaje que puede ser que tengamos alguna mejora en algún sentido? O sea, ¿y cómo se vincula eso con la vida misma? Porque si no, estamos como disociando lo que tiene que ver con la escuela y la enseñanza con la vida. Uh-huh. Acá había otro comentario que me parece que podríamos retomar, que habla de la contextualización. Acá cada uno contextualizará luego con cada grupo y posibilidades. Una de las preguntas que nos hacíamos tenía que ver con los contextos, ¿no? Tati, que es alumna de didáctica. Sí, la conocemos. Muy buen comentario. Sí. Bueno, no, teníamos varias preguntas en relación a cómo se lee también dentro del contexto, ¿no? O sea, nosotros sabemos que toda información, toda evaluación, va a aportarnos ciertos datos, cierta información y que nosotros hacemos a partir de eso que nos aporta la evaluación una lectura orientada que tiene que estar justamente orientada y focalizada al contexto en el que esa evaluación se desarrolla. Entonces, esto nosotros lo estamos planteando no para que ahora salgan todos corriendo a hacer juegos en sus evaluaciones, sino para que todos piensen desde su lugar y la situación en la que están, ¿cuál sería una propuesta, por ahí, no sé si decirla disruptiva o diferente en términos de la evaluación, que permitiría que los estudiantes den cuenta de lo que saben desde otro lugar que estamos acostumbrados, que no significa replicar lo que alguien nos contó que hizo? ¿Por qué? Porque lo ubicamos en un contexto, lo ubicamos en una situación, ¿no? Lo ubicamos entre los sujetos que nos estamos, que estamos llevando a cabo ese proceso. Entonces, creo que es muy importante y siempre volvemos a la capacidad de reflexión del educador, ¿no? Ese pensamiento que tiene que tener el educador para poder analizar y poder construir categorías y conocimientos
profesionales sobre su experiencia. Entonces volvemos a esos saberes, volvemos a mirar nuestra práctica. Por eso digo que es un momento interesante, no para salir a imitar lo que otros hacen, que a lo mejor a los otros les sale muy bien, porque están en el contexto justo para que esto se dé, ¿no? Sino de buscar nuevas propuestas para nuestra propia realidad o para nuestro propio contexto, con lo que tenemos, con los estudiantes que tenemos, con la situación que tenemos, con las instituciones que tenemos en este momento, con la conectividad que tenemos. Es decir, fíjense que las propuestas que nosotros presentamos hasta ahora tienen que ver con lo presencial, pero bueno, podríamos entrar a pensarlas ahora en esto de la enseñanza en línea o virtual o a la distancia, ¿no? Sí, que no es necesario pensar en el control, porque una de las cosas que vienen pasando es que a la hora de buscar alternativas de evaluación en la virtualidad, la preocupación está puesta en el control, que no se copien, en que la cámara esté apuntando, en que no haya ninguna posibilidad de error. Alicia Camiloni, que es para mí muy sabia y cada vez que habla de evaluación nos aporta ideas diferentes, a pesar del tiempo que hace que está trabajando la temática, siempre dice que no tenemos manera de saber exactamente qué saben nuestros estudiantes, porque hay un espacio, un lugar en el que se nos pierde. Entonces lo que buscamos, como decía acá Ignacio en uno de los comentarios, es qué es lo que saben, no qué es lo que no saben. Pero al elaborar un instrumento va a ser sesgado el camino en el que busquemos esa información de lo que sabe. Por lo tanto, para mí la preocupación tiene que estar en buenos criterios consensuados, en un recorrido que sea coherente en relación al proceso que desarrollamos en relación a la enseñanza, y de alguna manera generando instrumentos que realmente inviten a reflexionar, a pensar, al campo de la práctica eso que estamos de alguna manera enseñando. Edith Litwin decía que ojalá uno pueda pensar en instancias de evaluación que puedan resolverse en compañía. Juana Sancho también, que aquellas buenas instancias de evaluación hasta pueden resolverse teniendo a Google a mano, porque lo que se busca es otra cosa, que tiene que ver con el pensamiento, que tiene que ver con la reflexión, que tiene que ver con desafíos cognitivos. Sí, justamente vos hablabas recién de la práctica y ahí Marcela pregunta cómo hacemos en la práctica pedagógica para evaluar, qué sugerencias podrían dar. Supongo que se refiere por ahí a las prácticas de enseñanza o a la formación docente. Creo, no sé, por ahí Marcela después nos lo puede aclarar. Yo lo interpreté por ese lado, tal vez no sea así. Pero lo que estaba pensando es lo que vos decías, Ani, esta cuestión de poner al sujeto en la reflexión de su propio aprendizaje. Y creo que en este caso, en la formación docente, en este momento, es una situación justa para ponernos en situación de a ver qué es lo que nosotros aprendimos y poder de alguna manera declararlo nosotros mismos. O sea, en términos de la evaluación, nosotros estamos esperando siempre que otro declare por nosotros qué es lo que nosotros aprendimos. Ya sea que es un instrumento objetivo que muestra lo que aprendimos o hasta es un docente que nos está calificando de alguna manera diciendo qué es lo que aprendimos. En realidad, nosotros somos los que verdaderamente sabemos cómo llevamos a cabo ese proceso, lo que nos costó, los esfuerzos, los errores, las búsquedas, las dudas, las inquietudes que tuvimos. Entonces, creo que dar lugar a procesos de autoevaluación, de reflexión sobre esa práctica, son fundamentales, de coevaluación, o sea, una evaluación horizontal entre los propios estudiantes. Esto puede ser aplicado también a otros niveles. También sería muy importante para enriquecer la mirada sobre ese recorrido. O sea, no solamente pensar que la evaluación tiene que ser un proceso digitado, decidido, llevado a cabo y analizado por un profesor, sino que estamos pensando en que es un proceso que todos los actores vamos a formar parte y todos podemos participar de este proceso o tener protagonismo en este proceso. Esto que decís, Fer, hay algo en este proceso de virtualización obligada que tiene que ver con la autorregulación y que son cuestiones que nos desafían en el sentido de crear entornos a partir de los cuales haya una decisión de aprender y de estudiar que de alguna manera haga que este dar cuenta sea como más natural. Es como, estoy pensando en voz alta, ¿no? Porque cuando estamos en clandestinas es como aventurar. Y cómo esta posibilidad de autorregulación
puede generar procesos diferentes. Y creo que ahí tenemos que como pensar fuera de la caja, tiene que ver con esta posibilidad de entender la valoración no desde un lugar tan prefigurado, sino desde un lugar que invite a cada sujeto, a cada individuo, a preguntarse y a trabajar sobre eso. En relación a la pregunta de la formación docente, hablamos mucho de la práctica reflexiva, y después sucede que tenemos dificultades para encontrar esos lugares donde lo que se dice salga del canon del deber ser o de la planificación en relación a la cuestión más estandarizada. Entonces creo que es una gran oportunidad para trabajar el metaanálisis desde las decisiones en función de esta posibilidad de autorregulación. Claro, y ahí por ahí decían en alguno de los comentarios esto que los directivos en definitiva siempre quieren la calificación, ¿no? Que quieren la nota. Claro, a ver, esto no quiere decir que nosotros desconozcamos que en nuestro sistema educativo la nota va a aparecer siempre y que va a ser uno de los requerimientos principales que vamos a tener. Pero creo que la construcción de esa calificación es lo que nosotros planteamos como distinto en este proceso. O sea, estamos planteando que la calificación que va a obtener el estudiante, que sí o sí en el sistema, está claro que va a ser así, sea una calificación consensuada y negociada. O sea, que se negocie el significado con el profesor y con los compañeros. Porque en definitiva, esta idea de que el profesor, como decíamos antes, es el único capaz de darle entidad y de fijar un criterio y de ver hasta qué parámetro, hasta qué punto llegó ese estudiante en ese criterio, es una cuestión de tensiones. O sea, ¿por qué? Porque el profesor tiene construido una idea, una representación de ese estudiante y tiene ahí el estudiante real. Entonces, en ese camino de tensión es donde yo fijo, ¿no?, las calificaciones de lo que a mí me parece que debería ser y lo que realmente es o se muestra como que es. Y entonces, en ese juego hay que darle la voz a los participantes. No puede ser solo mi mirada. Es decir, lo que nosotros decimos es, si en una práctica, por ejemplo, formación docente, va a participar un practicante, un formador, un conformador, y en algunos casos los estudiantes, podemos pensar que haya alguna devolución, retroalimentación por parte de los estudiantes y que se negocie la calificación entre todos los actores, o sea, que se vea cuál es el resultado de la valoración y que después se la vuelque a un número, porque lamentablemente es así, tiene que terminar en un número, ¿no? Que es esa idea que muchas veces discutimos si se pueden calificar las prácticas, ¿no? Bueno, la verdad, no se puede calificar una práctica. En todo caso, se puede valorar un proceso y en definitiva después puede terminar en una calificación. Entonces, dándole la voz a todos los actores que participan, yo tengo mucha más chance de que mi evaluación sea justa, que es uno de los puntos que nosotros siempre planteamos como necesidad en la evaluación. La evaluación tiene que ser justa, si no, no sirve como tal, ¿no? Bien. Sí, por eso un portafolio de trabajos da la pauta, o sea, pensar que en un solo instrumento o esa prueba que tomo va a dar cuenta de cuánto se sabe. Nada más aleatorio. Entonces, pensar en una colección de trabajos con criterios consensuados y que realmente uno pueda darse cuenta, ¿qué aprendí? Porque a veces esa pregunta para mí es tan importante. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Hasta dónde podés dar cuenta de eso que aprendiste? Y por eso insisto con esto de la autorregulación y la posibilidad de darse cuenta, pero para eso tenemos que generar el entorno. Acá me gustó este comentario de Sabrina, que da un ejemplo, porque para mí uno puede hablar de cuestiones como teóricas o reflexivas, pero el ejemplo es el que te da como cierta pista para después replicar alguna cosa en los contextos propios. Ella dice, como tema del cierre cardiovascular, le dimos a cada estudiante una estructura y una función, junto a un compañero al cual debía realizarle las preguntas para adivinar. Y se está generando un entorno para que de alguna manera esa valoración de lo que se sabe se ponga en juego. Es muy importante lo que vos decías, Ana, recién en relación a la cuestión de armar un portafolio, ¿no? En donde se trata de poder evaluar lo que el estudiante ha realizado en un periodo, y ese portafolio sería una especie de gran colección de una diversidad de materiales, porque otra de las cuestiones que a veces que nosotros le damos mucha relevancia en lo que tiene que ver con las pedagogías clandestinas es esta cuestión de la diversidad
de los productos, ¿sí? No se trata pura y exclusivamente de lo más tradicional que está por ahí apegado a la palabra escrita o apegado al contenido hablado, sino que se trata siempre de la cuestión del multiformato como posibilidad de expresión de algún contenido o de algún saber. Y eso me parece fundamental y eso es lo que, por ejemplo, se puede ver en alguna de las fotografías o en el video que nosotros mostramos, ¿sí? Esta cuestión de que se puede evaluar teniendo en cuenta que el producto o lo que el alumno cuenta venga con múltiples formas o con múltiples posibilidades. ¿Sabés que pensaba también en esto del portfolio? Que nosotros, ahora estaba pensando, ¿no? Que durante toda esta etapa, ¿no es cierto?, en la distancia, hemos hecho seguramente muchísimos trabajos con nuestros estudiantes, distintas actividades, bueno, que no han tenido corte evaluativo, porque esa ha sido un poco, ¿no?, la cuestión, pero que nosotros podemos reunirlas en ese portfolio y además podemos hacerle elegir a nuestros estudiantes cuál creen que es el mejor trabajo que han tenido y sobre esa base nosotros realizar el proceso a lo mejor de calificación. ¿Qué digo con esto? Que no quiere decir que sea el trabajo que a mí me parece que pueda ser calificable. Por ahí, ¿por qué no discutir con ellos y que ellos ofrezcan cuál es su mejor trabajo para esto? Lo pienso en formación docente, que muchas veces nosotros hacemos como hay un promedio de todo lo que realizó. No, ¿por qué no le decimos, por qué no mostrame los tres elementos más interesantes que vos creas que fueron más potentes en tus prácticas? Mostrame las 3 actividades, mostrame el recurso. Entonces, digamos, pensar una consigna que al otro lo ponga en el lugar de decir, a ver, esto es lo que hice, ¿qué es? ¿Cuál sería lo que mejor me representa en cuanto a lo que yo aprendí en esta instancia? Y que sea el otro el que elija, ¿no? Entonces, dar vuelta esto. El clandestino da vueltas, da vuelta. Cambia. Es una manera maravillosa de pensar cuando decimos, cuando evaluamos, valoramos. Pero ¿realmente valoramos? O lo que en general hacemos es buscar dónde está mal. Y en realidad es como cambiar y decir, a ver, ¿qué es lo mejor que pudiste hacer? Y desde ese lugar uno realmente se puede sentir muy orgulloso de la producción. Creo que hay que volver a pensar que los espacios en los que se enseña y se aprende sean espacios donde uno se sienta realmente valorado, valorada, en el esfuerzo que se hace. Y ya desde el momento, pienso en esto de la virtualización, ¿no? El esfuerzo que demanda todo esto. Y cómo vamos a reconocer este esfuerzo en la valoración. Me gustaría que, hay varias preguntas, Gus, en relación a cómo pensar estos juegos en la virtualidad y que tiene que ver un poco con este cierre de las clandestinas que se viene. O sea, ¿cómo estamos pensando el juego clandestino virtual para esta semanita que nos queda? Bien, para pensar un poquito la cuestión de la virtualidad, quizás lo primero que tenemos que tener en cuenta es salirnos un poco de el corralito en lo que nos ha introducido la cuestión de trabajar con las pantallas. En términos generales, el apagón de la presencialidad lo que produjo fue rápidamente la necesidad de poder encontrar algún espacio para otra vez tener algún contacto con los alumnos. Pero nos pasó que, en términos generales, nos encontramos con algo parecido a esto, ¿sí? En donde de pronto llevamos a la virtualidad lo que durante mucho tiempo criticamos en lo que tenía que ver la presencialidad, ¿sí? Con la obturación de toda posibilidad de generar alguna cuestión creativa o alguna cuestión de producción de conocimiento que más allá de lo que tiene que ver específicamente con la posibilidad de contacto, que está muy bien, está perfecto, pero no es lo que en alguna manera nos va a habilitar para poder desarrollar un contenido y mucho menos para poder producir algún conocimiento relacionado con la manera en que nosotros mostrábamos recién, por ejemplo, cómo desarrollamos las clases o cómo evaluábamos, ¿sí? Por lo tanto, una de las primeras cuestiones es salirse un poco de este enfoque, salirse un poco de la cuestión de usar la pantalla como elemento simplemente para el contacto y tratar de transformar la pantalla en otra cosa, ¿sí? Tratar de que la pantalla de pronto
sea un espacio de interacción, sea un espacio donde nosotros podemos desarrollar nuestros contenidos y sea un espacio totalmente colaborativo. Lo que ustedes ven ahí en la pantalla es una toma de una pantalla de una plataforma gamer, ¿sí? Y es un ejemplo muy interesante a tener en cuenta cuando nosotros pensamos en la posibilidad de cómo vamos a utilizar la virtualidad. Fíjense que, por ejemplo, tenemos que el gamer no está ubicado en el centro de la pantalla, no es el centro de la escena, sino que en realidad es alguien que está localizado desde los bordes de la pantalla, y además tampoco está solo, porque el gamer juega con otros, ¿sí? Y están todos más o menos al mismo nivel. Y el juego, en realidad, es el espacio donde se desarrolla la acción, ¿sí? Y además tienen un objetivo común, que obviamente en este caso tiene que ver con ganar el juego, ¿no es cierto? Pero bueno, una de las propuestas que nosotros hacemos, teniendo en cuenta la cuestión de lo que sería lo clandestino desde nuestra perspectiva, tiene que ver con esto, tiene que ver con que no podemos pensar que la virtualidad significa simplemente pasar lo que hacíamos en la presencialidad a la pantalla, sino que tenemos que tomar un rol diferente que tiene más que ver con el rol del gamer, en este sentido, de cambiar un poco el rol, de cambiar un poco la perspectiva, y eso es lo que de alguna manera nos va a poder permitir desarrollar algún tipo de evaluación como la que veíamos, que realizábamos en la presencialidad, ¿sí? Eso sería una de las primeras cuestiones. La otra cuestión, que también es relevante y sí es muy importante también, que bueno, tiene que ver con que tenemos que partir de cierta base de lo que podríamos llamar alfabetización digital. No es extremadamente relevante, pero es básico, porque si nosotros no conocemos algunas herramientas o no podemos manipular las herramientas digitales, de ninguna manera podríamos desarrollar una clase en la virtualidad y mucho menos hacer que esa clase sea productiva, ¿sí? Quizás nos encontraríamos con esta pantalla, y esta pantalla en realidad no produce nada, ¿sí? Es más, vieron que en los últimos tiempos aparecen todas estas anécdotas en donde de pronto algún estudiante se olvida de apagar el micrófono o se olvida de apagar la cámara, y empezamos a conocer un poco de su intimidad, que no es lo que realmente es relevante. Lo que nos está diciendo, eso no es que de pronto estas herramientas invaden la intimidad, sino lo que nos están contando es que el estudiante se aburrió de lo que ve en la pantalla y se puso a hacer otra cosa, ¿sí? Lo tenemos que ver desde esa perspectiva. Por eso, esta cuestión de transformar la pantalla en otra cosa, ¿sí? Que la pantalla sea el escenario donde ocurre la acción, como pasa en nuestras clases, como debería pasar en todas las clases, y por lo tanto es importantísimo cambiar el lugar del docente, cambiar el rol, ¿sí? Ponerse en otro lugar. Y en este sentido nos parece que el ejemplo del gamer es realmente fundamental. El gamer es un experto en streaming, porque una de las cosas que ustedes van a ver, si ingresan, por ejemplo, a plataformas como Twitch, que es una plataforma gamer muy conocida, lo primero que van a ver es esto, ¿sí? El gamer juega con otros y lo transmite, interactúa con otros, juega en un espacio colaborativo, en donde interactúa además con las personas que están mirando ese juego. Y eso es realmente relevante y me parece que es un ejemplo muy importante a tener en cuenta. En este sentido es que proponemos pensar los aportes que nos puede dar la cuestión de la cultura gamer, ¿no es cierto? Gustavo, pensaba recién, en base a lo que vos decías, que sería interesante las propuestas de evaluación desde un lugar colaborativo, ¿no? Porque creo que por ahí lo que nos invitas a vos a pensar ahora es cómo los jóvenes, porque siempre nosotros le decimos a los profesores, bueno, tienen que estar donde están los jóvenes, ¿no? Bueno, cómo los jóvenes, ahora muchos se han volcado otra vez al videojuego
o a los games, y cómo hay un trabajo en equipo, ¿no? En estos juegos, o cómo hay un trabajo colaborativo. Entonces, ¿por qué no pensar, digo, como evaluaciones para este momento, que es un momento de aislamiento, y justamente para no reforzar ese aislamiento, ¿por qué no pensar alguna propuesta de evaluación colaborativa en que grupalmente se tuviesen que organizar y tuviesen que presentar algo? No lo digo solo para el curso, estoy pensando en general, ¿no? Como docente. Buscar plataformas, buscar lugares, o no, o lo que se pueda armar, porque hasta el grupo de WhatsApp puede ser un elemento, pero en donde se vea un trabajo conjunto, enriquecido, con el diálogo, con pensar con otros, ¿no? La idea fundamental es, obviamente, que no estamos proponiendo que desarrollemos una clase o desarrollemos una evaluación en una plataforma gamer, ¿no es cierto? Pero sí podemos encontrar algunas plataformas o incluso algunas herramientas que sirven para eso, ¿sí? Por eso lo que nosotros estamos proponiendo es la cuestión de la posibilidad de ese trabajo colectivo, de esa interacción a través de la pantalla. La pantalla se tiene que transformar en una escena en donde se produce algo, ¿sí? Con un objetivo específico. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, a través de pizarras virtuales, tipo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, Google Jamboard, aunque sea muy rudimentaria, plataformas como Miro, por ejemplo, que también permiten este tipo de situaciones, y hay varias opciones que a nosotros nos permiten, utilizar esta posibilidad en la virtualidad. Porque si no, transformamos la evaluación, o si lo pensamos para una clase, la transformamos en algo que termina siendo lo que aborrecimos durante mucho tiempo en la presencialidad, ¿sí? Esta cuestión de que el alumno, en definitiva, se para detrás de su letrita, porque a veces ni siquiera presentan su cámara, y quizás duerme al final hasta el final de la clase, ¿sí? Y hacemos toda una gran simulación. Pero sí. La culpa no es del alumno, la culpa es de la propuesta que nosotros le estamos presentando, que obviamente no le aporta absolutamente nada, sino que lo obliga a sentarse frente a la cámara y estar allí, ¿no es cierto? No sé si... Sí, a veces... Dale, Ana. No, retomo esto de la mezcla del gamer y de on demand. O sea, también saber que van a decidir cuándo quieren hacerlo. Y no que el ritmo lo vamos a marcar si el vivo dura 1 hora o 2 horas en determinado horario, porque se apaga la cámara y listo. Quedé también pensando en esto de juegos en esta situación de virtualidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en la mayoría de los procesos de evaluación de clandestinas, ahí están las imágenes, incluso invitábamos a caracterizarse, a llevar sombreros, porque cuando armamos equipos a lo mejor el planteo puede tener que ver con algo dramático, a llevar una bolsa con todos los elementos que pueden llegar a ser útiles a la hora de pensar en una evaluación creativa. Si ustedes se fijan, ahí hay latas, hay maderitas, hay fibrones, hay ceritas, o sea, yo creo que también podemos empezar a pensar como en una combinatoria, o sea, que no solo el juego tiene que tener un componente nada más que virtual, como puede ser un simple preguntados, sino que a lo mejor también podemos pensar en la posibilidad de ciertas escenas que se incorporen en el juego desde un lugar más mixto. Estoy pensando en voz alta nomás, porque hay plataformas como puede ser los juegos de escape o los escape room, que son juegos en los que uno tiene que llevar adelante algunas pistas para poder salir, que están como prefigurados. Entonces, buscar alguna idea a partir de la cual haya que poner en juego conocimientos o entornos que se hayan desarrollado ya sea en los campos disciplinares o en esta cuestión que tiene que ver con la práctica de la enseñanza, para que estén disponibles a la hora de las consignas que nos presenta el juego. Sí, después muchos de los que han cursado pedagogías clandestinas por ahí nos comparten las experiencias que hacen evaluativas, en las que a veces les dan una nueva forma a alguna de las propuestas y nos mandan los videos. La verdad que es un gusto ver cómo con estudiantes, por ejemplo, de nivel secundario, producen juegos diferentes, como nos pasaba con el del Shenga u otros que nos mandaron, donde vos ves todo un entusiasmo, porque en definitiva cuando vos a la evaluación
la transformás también en una instancia de aprendizaje en la cual no se va a censurar el error, sino que el error va a formar parte un poco de ese juego, como pasa en el juego, que en realidad no te equivocás, o sea, tiene otra forma, otro placer, ¿no? de estar ahí. Veíamos a esos estudiantes tan felices en esa situación y pensábamos, claro, cuánto de tensión, que por ahí apareció en los comentarios, ¿no? Cuánto de peso, de presión y de tensión tiene el proceso de la evaluación y acreditación, tanto para los profesores como para los estudiantes, porque yo creo que la evaluación la sufrimos ambos en igual, ¿no? Proporción, porque no es que los docentes somos felices, fíjense lo que nos conflictúa esta situación de evaluar, por ejemplo, en este momento. O sea que realmente nosotros los docentes somos muy felices enseñando y somos muy infelices evaluando. La verdad que es un momento en el que no nos gusta estar. ¿Pero por qué? Porque lo planteamos desde un lugar, me parece, digamos, de soledad o de una cuestión individual decidida exclusivamente por el profesor, cuando hay que abrir el juego, ¿no? La idea es esa, abrir el juego a la propuesta, a lo que plantean los otros, a los grupos, a las otras miradas. Y a que ¿no? sea una instancia disfrutable. Yo pensando en juegos, no sé, hay, por ejemplo, una posibilidad de jugar al Pictionary a través de las pantallas, donde lo que combinamos es el dibujo con la posibilidad de ir trabajando en grupo. Creo que es tomar la idea y llevarla adelante, y animarse, y rodear esa idea de fundamentos y reflexiones didácticas. ¿Es bueno ese instrumento? ¿Qué información nos está dando? ¿Propicia la colaboración entre los participantes? ¿Da las pautas acerca de lo que estamos aprendiendo? ¿Se relaciona con los procesos de enseñanza? ¿Podemos pensar criterios? Acá hay como toda una serie de comentarios que son todos tan interesantes que no sé cuál tomar, pero hay uno que habla de práctica, que creo que para mí ese es un reto enorme, el comentario de Walter, donde pregunta algunas sugerencias, además de las simulaciones de clase y el acompañamiento a docentes en ejercicio. Acá hay un mundo de posibilidades, que puede ser desde empezar a producir, que los estudiantes de formación docente puedan ir produciendo sus propios materiales a través de diferentes aplicaciones. Todo esto lo hemos ido realizando a través de las distintas instancias de este curso virtual que estamos desarrollando de pedagogías clandestinas. Esto de pensar los contenidos a partir de un blog o de trabajar con producción de memes. Estoy contando simplemente venimos haciendo, ayúdenme si me olvido de algo, trabajar con TikTok, tenemos muy buenos TikTok que vinieron compartiendo esta semana, algunos han trabajado también desde el lugar de youtubers, o sea, todas estas cuestiones están pensadas desde sus propios campos disciplinares y como producción de contenidos. Sí, una cosa importante que incluso se puede observar en esta fotografía que tenemos en pantalla es que más allá de la herramienta, porque a veces cuando nos planteamos la necesidad de evaluar o la necesidad de que el alumno haga alguna producción, prestamos mucha importancia a la herramienta en sí. Y en realidad lo que hay que buscar sí que sean herramientas flexibles que nos permitan que el alumno se despliegue de distintas maneras, pero lo más importante es cómo nosotros terminamos entendiendo o comprendiendo ese contenido, ¿sí? O comprendiendo la evaluación. Si nosotros las pensamos, como yo decía hoy al principio, si la pensamos como que solamente un determinado contenido se puede enseñar o se puede evaluar a través de determinado formato o a través de determinadas herramientas, es el principal problema que tenemos. Entonces, nos va a resultar muy difícil encontrar alguna herramienta para poder evaluar una determinada cuestión. Entonces, la idea fundamental tiene que ver con esto de que despegar un poco los contenidos y despegar la evaluación de un formato fijo, y eso nos va a dar la posibilidad muy fácilmente de poder llevarlo, por ejemplo, de la virtualidad a la presencialidad o al revés. En este caso, por ejemplo, la fotografía que les estoy mostrando es un trabajo que los alumnos estuvieron haciendo en la presencialidad con fotografías y ustedes ven una fotografía que está al lado, que bueno, es una pantalla en donde se muestra alguna de esas cuestiones, selecciones que hicieron que después pasaron a la virtualidad. Esta posibilidad de ir de la virtualidad a la presencialidad tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar el contenido como no fijado a un determinado formato
no fijado a una determinada plataforma, y eso es la mejor posibilidad que vamos a tener para poder llevar adelante una cuestión de una evaluación tanto en la virtualidad como en la presencialidad, ¿no es cierto? Más allá de las aplicaciones, que si bien hay que tenerlas en cuenta, porque las aplicaciones más que nada las tenemos que tener en cuenta para que no nos apliquen su formato, ¿sí? Porque es lo que a veces pasa. Por ejemplo, en el tema de Zoom, ¿no? O Google Meet, las herramientas que terminamos usando para comunicarlos con los alumnos. Nos han terminado dando un formato que es el formato conferencia, que en definitiva son herramientas pensadas para el ámbito corporativo, y terminamos transformando las clases en una videoconferencia en donde todos hablamos y aportamos, pero producimos poco, porque la producción se da en un espacio más amplio, en un espacio colaborativo, en un espacio donde el diálogo sí forma parte de eso, pero no es lo único, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante esta noción, ¿no? La posibilidad de cuando pensamos un contenido o cuando pensamos una evaluación, no pensarla fijada a una determinada plataforma o a un determinado formato. Claro. Pensaba en el mundo que se viene en términos de lo que se está escuchando, que va a ser, ¿no?, la educación o la escuela ya próximamente. Y en esta cuestión de que vos decías del pasaje de lo real a lo virtual, creo que se va a venir una etapa en la que vamos a tener que manejarnos un poco mitad en la virtualidad, mitad en la realidad, en la presencialidad, y cómo vamos a tener que otra vez reajustar, ¿no?, nuestras estrategias, y cómo los contenidos, como vos recién decías, van a tener que ser contenidizados, decimos a veces nosotros, en distintos, ¿no?, formatos. Por ahí ese es un desafío interesante para las próximas clandestinas, ¿no?, donde vamos a ir a la post-pandemia, entonces vamos a trabajar probablemente con esas cuestiones, porque uno de los temas de este curso de capacitación es ese, que siempre tratamos de vincularlo, ¿no?, con lo que nos está sucediendo, lo que está pasando. Entonces va recorriendo los nuevos desarrollos de la didáctica y va también recorriendo su tiempo, ¿no? Bueno, y este es el tiempo que nos tocó en este momento, así que bueno, nosotros tomamos ese desafío de pensar en la distancia, cómo podíamos armarlo, y ahora, bueno, hoy compartimos con ustedes algunas búsquedas con respecto a cómo evaluar, ¿no?, en la distancia. Así que bueno. Sí, les agradecemos mucho por la participación, los comentarios. Esto de los tesoros es así, Walter, seguimos buscando nuestros tesoros y habilitando la posibilidad de que estos tesoros estén accesibles. Y muchísimas gracias tanto a los estudiantes del curso actual de Pedagogías Clandestinas, como a todos nuestros alumnos de los distintos cursos que están ahí participando. Y bueno, ya casi estamos cerrando. Por ahí podemos contar que la semana que viene hay una charla por Instagram en el marco de Pedagogías Clandestinas de nivel inicial, que ya vamos a empezar con la promoción, pero todos aquellos que están interesados en el nivel inicial o en tomar, porque yo creo que no tenemos que limitarnos a nuestro propio nivel de trabajo, porque de cada uno se puede tomar ideas y de alguna manera reacomodarlas para nuestros propios contextos. Sí, un poco el desafío es la idea de sostener el vínculo afectivo y pedagógico en la distancia, en el aislamiento, así que están invitadas la profesora Diana Urcola y la profesora María Soledad López el día miércoles a las 18, así que ya se va a difundir en el Instagram de Clandestinas para que, bueno, también puedan participar y podamos seguir construyendo así colectivamente. Sí, eso va a ir por Instagram porque, bueno, como son dos personas se presta. Hoy tuvimos que cambiar de pantalla porque si no, no cabíamos todos. No cabíamos tres. además de caber todos, teníamos que presentar contenido y en Instagram no iba a ser posible. No saben no saben las vueltas que dio Gustavo. La verdad que la Almirón App funciona muy bien. Así que muchísimas gracias por todo el esfuerzo que haces para que salgamos bien en cada instancia. Bien. Bueno, perfecto. Nos despedimos entonces. Bueno, ha sido un gusto. Y si tienen sugerencias o ideas para que sigamos armando en Clandestinas, comuníquense. O sea, esto es como una movida abierta que tiene como propósito que podamos ser docentes clandestinos y hacer que nuestras prácticas de enseñanza sean aquellas que realmente logren buenos aprendizajes. Bueno. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Ay, sí, les avisamos y esperamos que estén ahí.
Hasta luego.